Bienvenido al episodio número 11 de Pasando la Cuarentena, el podcast de los cuarentenarios. Cuarentenario, un término entre el despectivo cuarentón, el infantilizante cuarentañero y el aséptico cuadragenario. Un término que, si existiese, bien podría definirse como persona de 40 años de edad o poco más o menos, llevados con dignidad. Hola, soy Daniel Pérez Marcos, cuarentenario junior y enamorado de Elche, la ciudad de las palmeras. En este episodio charlamos con el cuarentenario Mariano Martínez Pérez, cartagenero de nacimiento e ilicitano de adopción. A sus 49 años, Mariano se dedica a la narración oral, el arte del cuentero de toda la vida. Mariano es un gran contador de cuentos en los que el humor sutil, a veces clarividente, viene de serie. Con ellos se acerca la literatura a los niños durante la promoción de libros y entretiene igualmente a públicos de todas las edades en diversos festivales. Su última aparición en los escenarios le ha valido el título de Gran Encantador, un trofeo que se ha traído a la charla y que podéis ver en las fotos que compartiré tanto en la newsletter de este mes como en las redes sociales de Pasando la Cuarentena. Fotos en las que, por cierto, veréis a Mariano ataviado con su atuendo de narrador y con el que vino a la grabación. Camisa blanca con encaje en los puños y pantalones negros a juego. Mariano y yo nos citamos en ese marco incomparable que es el Parque Municipal de Elche, emblema y pulmón verde de mi ciudad, una de las pocas ciudades españolas, si no la única, con dos patrimonios de la humanidad. Esa es la parte bonita de la historia, porque a efectos prácticos la grabación transcurrió como cabía de esperar en un parque situado en el centro de una ciudad, es decir, con ambulancias de fondo, tren turístico pasando a nuestro lado e incluso el jardinero con su cortacésped. Dadas las condiciones, creo que la charla no se escucha tan mal. Aún así, te pido disculpas por el sonido. Menos mal que Mariano, como buen artista escénico, ve la vida como un carnaval, igual que la veía la carismática Celia Cruz, una fuente de energía contagiosa con la que comienza este episodio número 11 de Pasando la Cuarentena, con el encantador Mariano Martínez Pérez. Mariano, me encanta que hayas elegido esta canción porque es una de mis favoritas también y creo sobre todo que en estos tiempos de pandemia, post-pandemia, que la vida sea un carnaval es un mensaje optimista como mínimo. Con todo lo que conlleva un carnaval, con bueno todo lo que conviene, bueno y malo. ¿Por qué has elegido la canción de Celia Cruz? Es bastante alegre y siempre me ha gustado mucho casi todas las canciones de Celia, la energía que tenía en escena, la vida que tenía, da igual la edad que tuviera, ella salía de escena y tú veías ahí energía pura y dura. Tú que eres de oficio, no sé cómo dices, cuentacuentos, narrador de historias. Narrador oral es la palabra técnica, aunque no me importa la palabra cuentero. Cuentacuentos está un poco más vilipendiada. Cuentista también tiene connotaciones peyorativas. Siempre hemos dicho que esos son los políticos. ¿Y Celia Cruz te inspira de alguna manera para tu arte o al ser musical? O sea, me inspiraba su energía, la manera de llenar la escena. Ella salía al escenario, da igual que el escenario fuera de 100 metros cuadrados. Ella lo llenaba con su energía, con su vitalidad, con su alegría. Siempre estaba sonriendo. Y eso, pues, transmitir forma parte de mi trabajo, transmitir cosas. Entonces, se aprende mucho viendo a los grandes. Lo que yo he visto en tus espectáculos es que normalmente los llenas de humor. No sé si en el arte de la narración oral el humor es obligatorio o puede haber también géneros más dramáticos o incluso terror. Hay de todo, de todo. Yo lo que pasa es que elegí el camino del humor porque me di cuenta de que el público lo que le apetecía era distraerse y pasarlo bien. Lo que pasa es que a través del humor pues toco todos los temas. Porque hay sarcasmo, hay cinismo, hay muchos tipos de humor. Y a pesar de que los cuentos o las historias que yo haga sean con humor, siempre hay un mensaje que está ahí de una manera o de otra. El público no se da cuenta del todo, pero el mensaje está ahí. Luego hay otros narradores que no se han especializado en humor. Yo he trabajado siempre con el humor, desde el humor, para el humor, por la palabra. Pero hay narradores que te pueden hacer perfectamente llorar. No es mi especialidad, tengo algún cuento así más serio, más bonito, menos humorístico, pero hay otros que sí tengo cuentos de terror, pero cuentos de terror en los que hay humor.
Porque siempre el humor dice, ¿no?, que ayuda a pasar mejor los mensajes, ¿no?, que otras modalidades. Es lo que yo me di cuenta, que enganchaba más al público. Al público, ya te digo, le apetece distraerse, evadirse del mundo real y pasarlo bien. Entonces fue el camino que elegí, pero podría haber elegido cualquier otro. Y acabas de llegar de Colombia hace nada, no hace ni una semana, ¿no? Sí, de un festival que se llama Entre Cuentos y Flores, que organiza la Corporación Cultural Viva Palabra, y que el año pasado tuvimos que hacer de manera virtual, la primera vez que me grabé contando cuentos en casa para poder hacer algo. Y este año por fin, aunque no ha sido fácil, he podido ir de manera presencial y he disfrutado la locura de la ciudad de Medellín, que por cierto además me han dado un premio. Soy el gran encantador de este año del festival, un premio que se le da a uno de los narradores que acuden. Vota la gente de logística del festival y votamos los mismos narradores, pero me ha tocado a mí ser el gran encantador. ¿Encantador de qué? De serpientes, ¿no? Del público. La idea es que con las palabras encantamos a la gente, porque mientras están escuchando una historia los llevamos a otros mundos. Entonces, al mundo de la fantasía, al mundo del pasado, al mundo del futuro, podría ser. Entonces, la idea es eso, encantarlos y transportarlos y trasladarlos. ¿Cuánto de...? Yo voy a decir que está como casi de moda todo lo que es audio, radio, podcast, incluso los audiolibros, ¿no? Uh-huh. Ahora también están ganando empuje. ¿Cuánto de oral y cuánto de visual hay en los espectáculos de un narrador oral? Aunque sea triste que un narrador lo diga, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, lo primero que empecé a hacer al cabo de un par de años de contar historias es usar un vestuario, una imagen de Mariano Martínez contando cuentos. Por eso camisa con puñetas, o por eso un vestuario llamativo, porque lo primero que nos entra por los ojos, o sea, es así. Entonces te diría, no, la mayor parte de mi trabajo es la oralidad, o sea, que la historia, que la voz llegue. Siempre intento hablar para la última fila del público, o sean 500 personas, o sean 100, o sean 10, siempre que se me oiga bien lejos y que se me oiga bien. Pero visualmente pues también hay muchas cosas que cuidar, el uso del espacio, el uso de la iluminación. Normalmente no me caliento la cabeza y iluminación con que se me vea bien la cara. Este festival, por ejemplo, ha sido raro para mí porque llevaba todo el año trabajando con mascarilla o tapabocas, como lo llaman en Colombia, y cuando empezó el festival le pregunté al que dirigía el festival y me dijo que no, que todos los actores iban a salir a cenar sin tapabocas y que yo también. Había distancia. Entonces lo hice así el primer día del festival, lancé el tapabocas hacia atrás del escenario, me quedé muy a gusto porque tenemos todas ganas de lanzarlo bien lejos. Y el último día del festival, que era mi función de gala, como quería terminar saliendo por entre el público pregonando la palabra cuentos, me volví a poner el tapabocas para pasar por entre el público, con lo cual cerré el círculo, que es algo que también trabajamos bastante los narradores. Creo que nunca te lo he preguntado, ¿cómo llegaste al oficio? Pues yo estudiaba ciencias biológicas, medioambientales, en la Universidad de Alicante. Lo típico que estudia un narrador oral, ¿no? Pues sí, no... Y de repente pues hubo un festival internacional de oralidad que organizaba Antonio González de la Carátula y me enganché como público. Ese primer año hice novillos en la universidad, me fugué de todas las clases para verme el festival entero. En todas las sesiones yo estaba sentado en primera fila. Siempre digo que empecé como público en esto de la oralidad. Y luego pues ya fui haciendo algunos talleres y decidí ser narrador con trabajo antes que biólogo en paro. Y no me ha ido del todo mal. Qué bien. ¿Del todo mal quiere decir que te da para vivir? Me da para vivir en casa de mi mamá, aunque tenga 49 años. Pero gracias a ella, que bueno, es viuda, mis hermanos se han ido de casa y estamos los dos solos y me he quedado ahí. Podría, o sea, sí, vivo del cuento, aunque a veces pienso que son los cuentos los que viven de mí. Podría estar ganando más dinero, pero no soy muy vendedor, no tengo un representante que lleve mi trabajo y entonces no trabajo lo suficiente pero trabajo lo suficiente para vivir, no necesito más. Entonces es una forma de vida que he ido eligiendo. Porque básicamente a ti que te contratas a ese
¿Son festivales? O Ahora mismo... ¿Cómo se difunde este tipo de género? Ahora mismo mi mayor fuente de ingresos son las editoriales. Cuando una editorial le vende un par de editoriales para las que trabajo, le vende libros suficientes a un colegio o a un instituto, le regalan mi jornada de trabajo. Entonces a mí me paga la editorial y me programa la editorial. Lo que ocurre es que ese trabajo, digamos que es de temporada. Casi todo el trabajo es marzo, abril, mayo, junio. En esos 4 meses tengo que trabajar y ganar dinero para vivir todo el año. Antes el trabajo estaba más diversificado porque hacía café-teatro, trabajaba con una compañía de teatro que hacíamos espectáculos de calle en verano y otras cosillas que iban saliendo. Pero las cosas pues se han ido cayendo, el café-teatro se dejó de hacer por varias circunstancias, casi no hay actuaciones, alguna cosita, pero entró el stand-up comedy, el club de la comedia y fue desplazando y ahora es difícil que te programen en una cafetería. Son espacios difíciles de todas maneras para contar, pero bueno, tengo el trabajo ahora más específico, antes lo tenía muy diversificado, entonces estoy centrado con las editoriales. También me contratan a veces directamente los colegios. Este año, después de la pandemia, pues los colegios tenían unas subvenciones para gastarse en animación lectora, que es gran parte de mi trabajo, hacer animación a la lectura o sobre la lectura. De trabajar mucho con niños, ¿no? Sobre todo. Últimamente sí, aunque yo empecé contando cuentos para adultos en Jamboree, en Alicante y en la Universidad de Alicante. Tardé 5 años en atreverme a contar cuentos para niños porque son el público más exigente y el más difícil. Ellos no se van a callar si no les gusta lo que estás haciendo. Y aparte les tenía mucho respeto porque me parece importante llevar cuidado con qué es lo que se dice delante de los niños, con qué repertorio hago, con qué mensajes les doy. Y bueno, fui encontrando la manera poco a poco. Sobre todo hoy en día, ¿no? Que parece que cuando uno abre la boca, por defecto todo es censurable. Sí, estamos en un momento crítico con la censura, como dices tú. O sea, hay que llevar mucho cuidado. Pero bueno, en general nunca he tenido ningún problema con eso. Sí que cada año pues tengo que renovarme el certificado de delitos sexuales porque si no, no me dejan entrar a los centros. Y ese certificado lo tengo que renovar cada 3 meses. Por eso tienes que ir a la policía. Ahora mismo se hace por internet, teniendo un certificado electrónico y eso lo gestionas por internet. A mí me lo gestiona una asesoría porque el papeleo y cada vez que cambia el trimestre tengo que renovarlo y llevarlo encima por si me lo piden. Que no tienes delitos sexuales para poder ir a hacer funciones. Para poder entrar a los centros, si no, educativos. A los centros educativos, si no, la legislación va cambiando y todo lo que sea proteger a los menores me parece correcto. Es un trámite que hay que hacer y ya está. Pero has dicho antes, has mencionado a la familia de pasada. ¿Qué papel juega en tu vida la familia? Pues si no fuera por ellos no podría dedicarme a esto. Porque cuando tengo vacas flacas pues les pido ayuda y luego les voy devolviendo, les damos un apoyo. Durante la pandemia se ha comprobado. Si no fuera por los bancos no nos han apoyado. Los políticos poco han apoyado. La luz, el agua, las facturas hay que pagarlas. Entonces si no fuera por el apoyo familiar, esta pandemia hubiera sido muchísimo más dura para todos. En este caso, la familia básicamente tu madre, ¿no? Con la que has dicho que vives. Mi madre y mis hermanos, que tienen otros trabajos más estables que el mío. Porque este trabajo es muy bonito, pero tienes una inseguridad constante laboral. No tienes ingresos fijos. De repente te llega mucho dinero y claro, como tienes números rojos, pues se te va muy rápido. Pero luego tienes temporadas bajas que no hay absolutamente nada de trabajo. Ya vendrá. Estaba pensando que no sé si todos los entrevistados, todos los invitados del podcast hasta la fecha están al menos en pareja o casados y el 90% tienen hijos, lo cual no es tu caso. No sé si es una elección propia o una elección de la vida natural. Pues la vida te va llevando por un camino o por otro, pero bastante complicado llegar a fin de mes. Si encima tuviera hijos, quién sabe, no sé. No ha sido una decisión consciente, pero poco a poco te va llevando por ahí el camino de la vida y no... Tengo sobrinos, los he disfrutado, los disfruto y trabajo con niños y para niños, con lo cual los tengo ahí, como digo yo, los tengo una horita, que es el tiempo suficiente para absorber todo lo bueno y después que cada padre... Sí, porque requieren mucha energía, pero también devuelven mucha energía. Entonces, si no me gustaran los niños, no me dedicaría a esto. Si no me gustara
trabajar con ellos. No, es cierto. No sé, siempre se habla, ¿no?, de la crisis de la mediana edad, de los 40. Yo abro el abanico a 35, 45. No sé si tú has tenido algún periodo de transición. Bueno, todo es mental, porque siempre te dicen, no, es que cuando ya cumples 25 dejas de ser joven. Como que dejas de ser joven con 25, o sea, con 25 años eres muy joven. En mi caso yo no he notado nada hasta que de repente pues la salud te da un susto, un bultito en el cuello, y con 47 años fui al médico por primera vez de mi vida a decirle, oiga, míreme a ver esto, a ver qué es, analítica, y resulta que soy, ahora no me sale la palabra, el tiroides, hipotiroidismo, ahora me ha salido. Y a la misma vez pues me encontraron que tenía la tensión demasiado alta. La doctora alucinaba de que no me doliera la cabeza porque aquel día tenía la tensión con 20-15. Vamos, alucinaba de que estuviera vivo con la tensión tan alta. Pero se ve que siempre he sido una persona de tensión alta. Así que nada, toda la vida sin tomar drogas y de repente pastillero, porque la doctora dice que te tomes todas esas pastillas. Le he hecho caso y la del hipotiroidismo sigo tomándomela, pero la medicación de la tensión me la acabo de dejar durante el mes que estaba en Colombia. Y sigo con la tensión a 13,9, que está muy bien, era como la tenía antes de tomarme las pastillas. Así que se acabó la medicación de la tensión y pues a caminar más y a llevar más cuidado con la dieta y esas cosas que pasan con la edad. Pero ya te digo, en mi caso yo no noté nada así raro hasta los 47. Un cambio de hábitos alimenticios para poder controlar un poco eso. Y siguen sin decirme por qué soy hipotiroideo, si es herencia familiar, si es por algo que estoy comiendo, pero bueno, ahí está. La medicina occidental es así, te dan unas pastillas, pero no te dicen cuál es el origen ni cuál es la causa del problema. Pero ahora está bien. Siguen aumentándome la dosis de la pastilla esa de tiroides, no sé por qué, porque me la tomo todos los días, 1 hora antes de desayunar. Y es una pastilla que sustituye a la hormona que mi cuerpo no fabrica. La dichosa T4, lo que se llama. ¿La dichosa? T4 me parece que es, ahora mismo no me acuerdo. ¿Como la terminal? Sí, igual. No sé si has cambiado... Siempre has estado viviendo aquí en Elche, ¿no? De hecho, no sé dónde naciste. No, yo nací en Cartagena. Cierto. Soy cartagenero moreno. Viví hasta los 3 años en Cartagena, me fui a vivir a La Coruña porque mi papá consiguió un trabajo allí, conserje de la Jefatura de Sanidad, y a los 9 años falleció delante nuestro de un infarto al corazón, con 40 años, 40 y pocos. Y entonces nos vinimos de nuevo a vivir a Cartagena y ya a los 10 años, 11, me vine a vivir a Elche. Desde los 11 años estoy aquí. Me considero bastante ilicitano, aunque haya llegado tarde. Y lo que ocurre es que, pues eso, cuando ocurre algo así, ves la vida de otra manera, te tomas la vida de otra manera. La familia de mi papá es muy grande y casi todos los años teníamos que ir al tanatorio porque fallecía alguien. Entonces ves la vida de otra manera, te enseña a disfrutar la vida cada segundo, por eso lo de que la vida es un carnaval. Y te tomas la vida, pues, ¿para qué quiero tener dinero? Y si me muero mañana, ¿para qué quiero tener dinero en el banco? No, lo disfruto. Cuando lo tengo lo disfruto y cuando no lo tengo pues intento gastar menos. Es un poco, o sea, de una manera u otra, lo que al final acabo oyendo cada vez más es el tema del presente, ¿no? Uh-huh. Sea de manera, digamos, buscada, con tipo meditación o ¿no? Uh-huh. Sí, tipo mindfulness o cosas así. Vive el momento, carpe diem, de una manera o de otra. Sí, bueno, ahora quizá con nombres más comerciales y más de otra manera, ¿no? Porque siempre vamos más rápido, no tenemos tiempo ni para pensar. Es que el pasado es como el futuro, ya no es lo que era. ¿Eso parte de un espectáculo o es una reflexión de...? Una frase que hoy por ahí se me quedó grabada, pero nunca recuerdo si era exactamente así o al revés, pero me gusta de las dos maneras. A mí me gusta una que dice... Creo que está mal atribuida a Lelutier, pero tampoco lo sé, ¿no? Es de bienaventurados aquel que nunca espera nada porque nunca será defraudado. Esa es buena también, esa no la había oído. Si fuera de Lelutier me la sabría, no me suena que sea de ella.
¿Dónde estará Mariano en 20 años? Bajo tierra, seguramente. ¿Ya? Pues, La media de edad en Europa, en España, no sé si está en torno a los 82 para los hombres, 85, 86 creo para las mujeres. eso es la media, La media, luego hay los picos. claro. ¿Y por qué vas a estar en la media? Pues como todos nos llevan como borregos, ¿no? Muchas veces. Los hombres morimos más jóvenes, eso lo tenemos claro. ¿Qué vamos a hacer? Las mujeres están mejores diseñadas. Pero la pregunta era sobre si tienes algún proyecto de vida, algo que quieras hacer en el futuro. Seguir viajando, porque es la mejor manera de conocer el mundo, de disfrutar, de conocer gente, de aprender y de aprender también cultura culinaria, cultura, conocimientos, ver a otros. Acudo a los festivales para mostrar mi trabajo, pero también para ver a otros narradores, aprender otras maneras de contar, otros estilos. Entonces, siempre he viajado mucho. Desde niño ya has visto Cartagena, La Coruña, 1100 kilómetros, en un Renault 6 de los de entonces, con las carreteras de entonces. Pues le pillas el gusto a eso de viajar, aunque sea una paliza, en esas condiciones. Ahora es en avión, bueno, sigue siendo una paliza, 24 horas de viaje entre escalas y horas de vuelo y esperas, pues es una paliza con gusto, porque luego lo disfrutas y el mundo es muy grande, muy bonito, y por mucho que lo veamos en documentales, o que no es lo mismo estar allí que verlo a través de una pantalla. Durante el festival recordé también otra frase que había oído por ahí, que pues claro, ahora con la pandemia, pues la virtualidad, todo virtual, todo, como sigan mejorando la virtualidad, las cosas virtuales, un día de estos van a inventar el teatro. Dice la frase esa, que era un meme que había por ahí. Y nada, a disfrutar la vida cada segundo. Y en otros países, no sé si siempre vas a Sudamérica cuando viajas por trabajo, imagino que sí, ¿no? Que el tema de la lengua española tampoco te da mucha opción, ¿no? He estado también en el sur de Francia contando cuentos, porque claro, igual que aquí tenemos liceo francés, allí pues hay institutos donde aprenden español y les interesa trabajar o alguna historia. Es una manera perfecta de que el oído se desarrolle, de ver qué conocimientos tienen realmente los alumnos. Entonces una vez sí fuimos cerca de Toulouse. Conocíamos un cuentero, a Jean-Michel Hernández, y estuvimos por Toulouse unos días haciendo algunas sesiones. Luego también tengo en repertorio un sketch bastante teatral, que yo creo que da igual en qué idioma de qué idioma sea el público, que lo pueden entender perfectamente. Famosa receta de pavo al whisky. Pavo al whisky. Que el pavo no ve el whisky ni de lejos, el whisky se lo toma el narrador. Entonces es muy visual, es un espectáculo, un sketch muy visual que dura 10-15 minutos, y ese yo creo que lo entenderían en Alemania, en China, en Japón. ¿Cambia mucho el humor de un país al otro? ¿O tienes que adaptar no solo los chistes, sino también el vocabulario? Cambian palabras, pero adaptamos, normalmente cuando viajamos a lo mejor adaptas cosas de espacio. Una historia situada en Colombia, pues va a estar más cercana, puesto que estaba en Colombia, que si la cuento con nombres de poblaciones de aquí. Entonces les gusta oír la sonoridad de los nombres de allí, o que un extranjero diga los nombres de allí. Pero el resto intento no cambiar nada, porque es la riqueza del lenguaje castellano y de la lengua, que allí hay unas palabras que se han conservado desde la Edad Media, que aquí ya las hemos perdido, y nosotros tenemos unas palabras que para ellos son, y dentro del contexto de la historia normalmente se entiende todo perfectamente. El tipo de humor, pues sí me siento muy cercano al tipo de humor venezolano, al tipo de humor canario. ¿Qué es cómo? No sabría decirte, pero es más parecido al de aquí, de esta zona, porque dentro de España también tenemos distintos tipos de humor. Entonces yo me siento más cercano a eso. También he viajado más veces a Venezuela. Y con Colombia o con Venezuela o con las veces que he actuado por allí, lo que siempre he alucinado, el público allí sabe escuchar. Siempre digo que me lo traería en la maleta, porque aquí me cuesta que el público me escuche una historia, sobre todo los adultos, los niños no,
Que escuchen, que presten atención o que respeten silencio. Que presten atención, que estén escuchando realmente la historia, disfrutándola. Cada vez te encuentras más con gente que en vez de estar escuchándote, está grabándote para colgarlo en internet. O gente que está mirando el móvil y whatsappeando mientras escucha la historia. En el momento yo presente, eso no. de hacer dos cosas a la vez, las mujeres sí, los hombres lo tenemos más difícil, pero no me parece lo correcto o lo adecuado, ¿no? Cuando estás en lo que estás, o sea, si no estás mirando el escenario, no estás disfrutando de lo que estás, sí, estás escuchándolo, pero no estás prestando atención. Son cosas que yo también veo, ¿no? Bueno, una cosa es cuando viajas fuera, que te da perspectiva para apreciar cosas que tienes aquí y que no las ves. Por ejemplo, tenemos la playa al lado, yo voy muy poquito a la playa porque siempre está ahí, ¿no? Que es una cosa que siempre me critica. Entonces, cuando te vas fuera, como yo, que vivo fuera y vengo una semana, pues intentas aprovechar, ¿no? Porque te has dado cuenta del valor que tiene. En ese caso, y al contrario, hay cosas de la cultura española, de la manera de ser que tenemos, pues que no me gustan habiendo visto otras cosas. Y eso, por ejemplo, el tema del respeto. Del respeto, el alboroto. La educación. Sí. Lo que siempre pensamos que no diríamos cuando nos haríamos mayores. Estas son reflexiones de cuarentenario, ¿no? De cuando uno ha tenido experiencias y empieza a decir, pues esto no me gusta, o esto antes se hacía, no, el típico antes se hacía, no era así, antes no sé qué. Y el tema volvemos al tema de antes, ¿no? De estar en el momento presente, ¿no? Que yo creo que ni nos damos cuenta, ¿no? Obviamente, lejos de decir, ¿no?, que es mala conciencia o simplemente mala educación, pero es que yo creo que estamos tan en la rueda del hámster. Sí, a veces estás metido ahí, no te das cuenta. Lo que comentabas antes, yo no soy me escapo a la playa un día o dos a la semana, y ahora que he estado un mes en Antioquia, en Medellín, pues tenía la playa muy lejos. Me podía haber escapado, he tenido días suficientes para irme a la playa, pero era complicado, eran muchas horas de carretera o agarrar un vuelo. Digo, pero sí, cuando vuelvo a casa la tengo a 20 minutos. Pero la valoras más. Ahora llevo ya unos días aquí, tengo ganas de ir, esta tarde me escapo a la playa. Pero sí, uno valora más lo que te das cuenta. Cuando no lo tienes, y con la edad ocurre lo mismo. Cuando no tienes la juventud es cuando la valoras. Dices, ay, si ahora pudiera volver al pasado. Si pudieras volver al pasado, aparte de apagar el ruido del cortacésped que tenemos de fondo, ¿que cambiarías cosas o hubieras hecho cosas que no hiciste, o al revés? Cosas que no hubieras hecho. Creo que hubiera hecho exactamente lo mismo. No sabría decirte. Habría que vivirlo. Pero estoy contento con lo que he hecho en mi vida, con la trayectoria que he llevado, y duermo muy tranquilo por las noches. Eso para mí vale mucho. Y hay cosas, mirando hacia el pasado, cosas que valores, al final la vida no es una toma constante de decisiones. Hay cosas, por ejemplo, de las que te sientas más orgulloso que de otras. Sí, claro, por supuesto. No sé, hay momentos especiales. Uno no se da cuenta de cuando toma esas decisiones importantes. No, en ese momento no te das cuenta después qué decisión tomé yo ahí tan importante. Pero sí, hay cosas de las que uno se siente más orgulloso. Una de ellas, el haber decidido dejar algo que no me llenaba o que no veía yo y encarrilar mi vida hacia este camino. Pues, eso me ha permitido viajar, me ha permitido conocer otros mundos que no habría conocido si me hubiera dedicado a la biología. Saber, a lo mejor ahora estaría trabajando con lo de la vacuna o estaría educador medioambiental, no sé, hay muchas salidas en biología, pero no sé cómo sería mi vida. Pero no me arrepiento para nada de haberme dedicado. Siempre he sido un lector voraz, me encanta leer, y eso de que las editoriales me regalen los libros para que me los estudie, me los lea, a veces me siento como una biblioteca con patas de tantos libros que llevo en la cabeza, porque todas las historias las puedo resumir o trabajar como un cuento, desde el Quijote hasta el Lazarillo, todas, absolutamente todas. Este año he trabajado mucho el de Camerón,
porque era muy interesante decirle a los chavales que en 1348 un escritor, Boccaccio, decidió confinar a 7 chicas jóvenes y 3 chicos jóvenes porque había una pandemia que venía de Asia y que falleció el 40% de la población de Europa. Esto es verídico. Claro, eso es verídico, esa parte es verídica todo. Entonces los alumnos alucinaban, ¿no? Tenía a lo mejor 100 alumnos delante y les decía, a ver, levanta la mano tú. Ese es el único que ha muerto en la pandemia que tenemos hoy en día. Levantar la mano las 4 primeras filas de 10 alumnos. Todos vosotros muertos si hubierais vivido en 1348. Entonces, para los adolescentes, el tema de la muerte es como algo muy lejano, muy, muy lejano. Y de repente contarles esa anécdota del Decamerón, para luego hablarles de la picaresca de las historias, porque, por supuesto, 7 chicas jóvenes con 3 chicos jóvenes confinados en una casa de campo, las historias que se cuentan, las 101 historias del Decamerón, casi todas tienen picaresca o parte erótico-pornográfica festiva de la Edad Media. De hecho, fue un libro prohibido por la Iglesia y por los gobiernos durante muchos siglos. Y sigue siendo un libro muy desconocido, porque las películas que se han hecho no le hacen justicia a lo que... Y realmente era atroz cuando empiezas a leer el Decamerón y te cuenta que tu propia familia, si te infectabas o te echaban a la calle, porque no se sabía. No, si hoy en día estábamos mareados con este virus, imagínate en esas fechas, cuando se enfermaba alguien, su propia familia lo echaba a la calle para no contagiarse, y probablemente ya estaban contagiados. Eso, dantesco, es la única palabra que me viene a la cabeza, tuvo que ser un infierno. El tipo, peste negra. Entiendo que el tipo de lecturas que más inspiran, no sé si es que más inspiran, pero que te sueles inspirar mucho en cosas de otras épocas tipo medievales para hacer historias en el presente, como mezclando pasado y presente, o simplemente es oportunista según la editorial que te contrate. Mi repertorio de cuentos para adultos, por ejemplo, lo que he llevado ahora a Colombia, lo formé cuando estaba en la Universidad de Alicante y cuando trabajaba en Jamboree. Teníamos un espacio también que se llamaba La Pina de los Cuentos y teníamos que estrenar un cuento cada mes, cada uno del grupo. Entonces, ese es mi repertorio. Entonces, es un repertorio de autores españoles contemporáneos. Desde Maruja Torres, Manuel Talens, pasando por Quim Monzó, autores del siglo XX. Y en cambio, mi repertorio infantil, lógicamente, está condicionado por la editorial. Una de las editoriales trabaja cuentos clásicos, entonces o libros clásicos, pues desde las fábulas de Esopo, mitología griega, toda la literatura occidental o española medieval, el Quijote, el Lazarillo, pues los libros que les obligan a leer en los centros, que siempre les digo a los profesores que no me parece correcto, que deberían darles un listado de libros y que sean los alumnos los que elijan qué libros quieren leerse de ese listado. Yo entiendo que hay que cumplir un currículo y que hay que rellenar las partes obligatorias. Mira que estamos en medio de un parque y hasta coches por sí, aquí en medio. Hemos buscado un sitio tranquilo para charlar donde se supone que hay un riachuelo y pajaritos e incluso los grillos del calor que hace. Ahora una avioneta. Mariano, que muchas gracias. Ha sido un poquito más corto de lo esperado, pero el entorno no invitaba a alargar mucho la cosa. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. La tertulia. Muchas gracias por la tertulia y por las historias. De nada, espero que os gusten. Cuentan los que cuentos cuentan que en el medio del mar, en el medio del océano, hay una isla solitaria, cubierta por las nubes, oculta mágicamente a todos los ojos y todos los radares. Dicen que en la isla hay una montaña, en la montaña una cueva, en la cueva un ermitaño. El ermitaño se levanta todas las mañanas, sube a lo más alto de la montaña y se pone a contar historias. Le cuenta historias al cielo, al mar, a la tierra, a las estrellas, al sol y a la luna. Y la creación le escucha con atención. Pero de vez en cuando el narrador se levanta afónico o enfermo
y ese día no sube a lo alto de la montaña a contar historias. Ese día la tierra empieza a temblar, los volcanes empiezan a escupir lava, hay terremotos, maremotos, el cielo se cubre de nubes y de relámpagos, desaparecen el sol, la luna y las estrellas. Por suerte, al día siguiente, el narrador vuelve a subir a lo alto de la montaña y a contar sus historias, y el cielo, el mar, la tierra le escuchan y se calman. Si un día ese narrador dejara de contar historias, nadie sabe qué pasaría. ¿Qué te ha parecido la sorpresa? La verdad es que ver en directo a Mariano es un espectáculo, con esas expresiones y poses tan características del que sabe transmitir, no solo con la voz, sino también con el lenguaje no verbal. Me ha gustado mucho la reflexión que nos ha hecho Mariano acerca de que, si bien es cierto que él vive del cuento, podría también decirse que los cuentos viven de él. Y razón no le falta, porque las historias dejarían de serlo si no hubiera nadie que las transmitiera. Igual que los Petit Suisse se comían de dos en dos, creo que es de justicia que los cuentos deliciosos de Mariano también vayan por pares. Así que Mariano y yo os hemos preparado una ración extra de humor en la newsletter de este mes. Una historia de amor incondicional a la Mariano Martínez. Yo de ti me abonaría ya para no perdérmela. Ya sabes que puedes hacerlo desde mi página web que te dejo en las notas del programa. Y ya sabes, si te gusta Pasando la Cuarentena, la mejor manera de ayudarme es compartiendo este episodio. Recuerda, cuando alguien te llame cuarentón, siempre podrás responder mejor cuarentenario. ¡Hasta luego!